Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos al foro del movimiento Asamblea Constituyente en este mes de octubre, que es muy importante para nuestro país. Se han vivido muchas fechas conmemorativas este mes de octubre y estamos por vivir una conmemoración de los 5 años de la revuelta. Entre las cosas que han pasado un día en un mes de octubre, tenemos, por ejemplo, el plebiscito en 1988. Tenemos también la consulta que se hizo por el tema de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constitucional, también fue en octubre. Eh, Tenemos la conmemoración del asesinato de Miguel Enrique. Y como les contaba, tenemos los 5 años, el 18 de octubre, de la revuelta de 2019. Y en este contexto de estas conmemoraciones de este mes, nos ha invitado a la reflexión. Queremos conversar con nuestros amigos del Movimiento Asamblea Constituyente sobre la importancia de la Asamblea Constituyente en este contexto, luego de la revuelta, a 5 años de la revuelta. ¿Cuál es la importancia real de una Asamblea Constituyente? ¿Por qué no se lograron esas metas en la primera consulta que fue con la Convención Constitucional? ¿Qué cosas contenían ese texto? Y en fin, abarcar lo que más podamos en este tiempo, ¿cierto? El contexto de la Asamblea Constituyente, el por qué es tan importante. Para lo cual tenemos dos invitados de nuestro movimiento. Jocelyn Carosi, ella es abogada e integrante del MAC. ¿Cómo está, Jocelyn? Buenas noches. Buenas noches, compañero Jaime. Gracias por la invitación y bueno, es un agrado poder estar este día hablando sobre la Asamblea Constituyente. Gracias, Jocelyn. También está nuestro compañero Adelki Santana. Él también es abogado e integrante del Movimiento Asamblea Constituyente. Adelki, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Aprovecho también de saludar a Jocelyn. Un abrazo también a todos los televidentes que nos siguen sábado a sábado en nuestros foros. Ok, y justamente como sábado a sábado nosotros transmitimos un programa que son los foros que ya llevamos años haciéndolo. Y también les damos las gracias a nuestras redes que están compartiendo nuestra transmisión: el Movimiento Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Comuna Debate Pudahuel, La Lista del Pueblo, Urraca Semaus, Debate Público Valparaíso, Movimiento Asamblea Constituyente, Exterior con la Asamblea Constituyente, Magazine Latino desde Suecia y otras redes compañeras de regiones y fuera de Chile. Bueno, el contexto más o menos ya lo tenemos. Este 18 de octubre se conmemoran 5 años del estallido. Y gran parte de las banderolas que aparecían en diferentes puntos, ¿cierto? En las marchas, decían Asamblea Constituyente. Y de hecho, en nuestra introducción tenemos también ahí una bandera gigante que dice Asamblea Constituyente, que era una meta, ¿cierto?, para todos nosotros, el hecho de poder cambiar esta constitución que viene de la dictadura de 1980, pero además establecer por primera vez en la historia del país una asamblea constituyente que esté redactada por el pueblo, que es un hecho inédito. Me parece que en Latinoamérica no hay otro país que no tenga una asamblea constituyente redactada por el pueblo. Entonces era un hito muy importante. Pero evidentemente, como todos ustedes saben, ninguno de esos dos procesos tuvo un final feliz, puesto que evidentemente a las redes del poder, tanto nacional como extranjero, no le convenía cambiar el estatus que tiene Chile hoy día de saqueo, finalmente. Si se lograba una asamblea constituyente, era muy probable que el paso siguiente era renacionalizar todo lo que eran recursos naturales. Y esa parte era muy importante para los poderes extranjeros, mantenerla ahí, mantenerla tal como está hoy en día. Entonces, bueno, vamos a conocer la opinión de nuestro invitado. Y quería partir contigo, Adelki. Eh, ¿Por qué es tan importante cambiar la Constitución y por qué es tan importante hacerlo a través de una asamblea constituyente? Gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar, habría que declarar que debemos cambiar la Constitución porque así lo mandató el 78% del pueblo chileno que sufragó en el plebiscito del año 2020, también en octubre, que declaró cambiar la Constitución y que este cambio sea por un órgano sin expertos, representantes designados por los partidos políticos como se trató de instalar en el segundo proyecto que hicieron. Pero más allá solamente de esta votación, nosotros debemos cambiar la Constitución porque las condiciones que nos llevaron hace 5 años, que estamos recordando el día de hoy, no son las mismas que las que se viven hoy en día. Nosotros debemos cambiar la Constitución porque
a las calles a reclamar no solo siguen vigentes, sino que se han visto incluso agravadas con todos los escándalos de corrupción actuales que hemos visto. Debemos ser conscientes que nosotros estamos viviendo una crisis que es multidimensional, no es solamente una crisis política, es una crisis que además es económica, es ética, es institucional, y ya un poco las mismas razones que nos pasaron hace 5 años atrás es que ya se acabó la paciencia con los abusos, con la corrupción, con las inequidades, con las violencias cotidianas y represivas en todas sus formas. Es la crisis, estamos atravesando la crisis de un proyecto competitivo, individualista, que se nos impuso a través de las clases dominantes a sangre y fuego desde el año 73 en adelante, con imperdonable injusticia, inequidades para muchos y privilegios para muy pocos. Todos estos privilegios y estos abusos están garantizados y están amparados dentro de la Constitución del 80, que todavía sigue como garante del sistema capitalista y neoliberal en nuestro país. Hay que ser consciente que el Estado chileno, desde mediados del siglo pasado, fue transformando este estado de bienestar y fue reducido cada vez más para servir principalmente a los intereses del gran capital transnacional, como bien lo explicaba Jaime al principio, con la figura de un Estado subsidiario que interviene socialmente cuando el incendio es demasiado grande. Si no, un poco hace vista gorda y mira hacia un costado. Y es necesario también porque los gobernantes utilizan todos estos recursos que provee la ciudadanía con su trabajo para proteger y financiar los grandes negociados de las corporaciones, gozando de los privilegios, exenciones tributarias, impunidades. De alguna manera no hemos vivido una democracia plena como forma de gobierno del Estado de Chile en ninguna etapa de nuestra historia y el Estado chileno se ha convertido en un servidor del mercado. En los últimos 34 años no hemos vivido la transición a la democracia que se prometió en ese octubre que también mencionaba Jaime, con la campaña del no, sino que ha sido una plutocracia, ha sido el gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos. En algún momento hay que también ser conscientes de que el pueblo chileno ya se pronunció, como decíamos al principio, para cambiar de raíz la constitución de Pinochet y de Lagos. Primero en las calles con todo el país, con lo que vimos en ese octubre de 2019, donde teníamos, como bien decía Jaime en un principio, el reclamo vigente en nuestras banderas, en nuestras consignas, en los gritos que se hacían en las calles, al respecto de solicitar una asamblea constituyente, y luego esto se materializa en el plebiscito de octubre del 2020, como también hablamos en un principio, con un arrasador 78% que reclama por un cambio de esta constitución. Dentro de este contexto, es importante comprender que la Constitución no solo, en primer lugar, no solo hay que cambiarla porque tenemos el derecho, como bien plantea Jaime, en cuanto a que los pueblos tenemos derecho a dictar nuestras propias constituciones, y el pueblo chileno goza de esta vergonzosa mancha de ser el único pueblo que no ha vivido una asamblea constituyente. Pero además debemos comprender que la Constitución no solo es el gran marco jurídico o la gran ley dentro del cual se desarrolla la vida nacional y sus relaciones internacionales, sino que es un proyecto colectivo, intergeneracional, es un pacto social que cruza la vida institucional y cotidiana, la privada, pública, de todas las personas, los recursos, las riquezas que Chile tenga. Todo esto se habla en un proceso constituyente propiamente tal. El proceso de las luchas populares que han llevado a esto ha sido largo y duro, desde incluso mucho antes de octubre del año 2019, en que se va manifestando y emerge un nuevo sujeto político y social y cultural que quiere ser un agente de cambio, del cual nosotros queremos ser parte, ya no solamente entregar esta bandera a los partidos o a los representantes de los partidos políticos para que lo hagan, son mujeres y hombres que luchamos, marchamos 1000 veces denunciando, pidiendo, enseñando, convocando y exigiendo por una diversidad de causas justas, de trabajadores, de sindicalistas, de estudiantes, de pueblos originarios, ambientalistas, profesionales, estudiantes, minorías sexuales y socioafectivas. Somos en el fondo una gran masa que viene, que ganamos el plebiscito de octubre del 2020 con un abrumador y histórico 78% de los votos, que seguimos en la idea y en la necesidad de cambiar la Constitución. Ahora, el tema es que nosotros necesitamos consolidar a nuestro favor y en un poco invertir esta correlación de fuerzas que comenzó o que tomó un auge en ese octubre del 2019, para impulsar un genuino, esta vez un real proceso constituyente.
Desde la visión que hemos tenido nosotros como Movimiento Asamblea Constituyente, un proceso de este tipo está sustentado en fundamentos democráticos, participativos e incluyentes, que sirvan para realizar los cambios que, sustanciales en beneficio de toda la sociedad, que permita hacer cambios realmente estructurales y no solamente superficiales, y que nos permitan transitar, en definitiva, de una concepción liberal del Estado, de este Estado subsidiario y social de mercado que beneficia a los más ricos y que se encuentra consagrado incluso en la Carta Constitucional, a otro sistema jurídico, político, ideológico que consagre los derechos colectivos fundamentalmente, que nos recupere la dignidad, como muchas veces lo hemos reclamado en la calle, y que sea a través de un ejercicio democrático y participativo en un marco de un Estado que garantice estos derechos fundamentales y que de alguna manera u otra sea un Estado que esté en pie de beneficiar a toda la sociedad. Y de alguna manera estos cambios solo van a ser posibles, estos cambios estructurales y profundos, a través de una constitución que sea redactada y defendida por una asamblea constituyente. Que esta asamblea constituyente debe ser genuina, no estas propuestas o estas imposiciones que hicieron los partidos políticos que poco tenían de constituyente, que se marcaban más que nada, tenían un carácter constitucional, o sea, venían de la Constitución del 80, no tenían la capacidad de transformar todo. Hay que recordar que ambos proyectos establecían una serie de limitaciones, no se podían tocar los tratados internacionales, había limitación en cuanto al tiempo que tenían que ejercerse, la limitación en cuanto a cómo era la elección, o sea, no era un proceso que viniera puro, sino que en el fondo venía limitado por la Constitución del 80. Y de alguna manera nosotros debemos ver cómo configurar esta Asamblea Constituyente, y que tenga una fuerza electoral para que permita poder construir un poder nuevo, para que realizar de verdad un proceso constituyente que sobrepase los procesos que puedan imponer los poderes constituidos, con estas instituciones retrógradas, que están mandadas por las fuerzas conservadoras y sus poderes fácticos, los grandes empresarios, los banqueros, los altos mandos militares, las cúpulas de los partidos tradicionales, que de alguna manera han sido los que han sustentado y han mantenido este sistema opresor. Hay que comprender que un poco el reclamo por la Asamblea Constituyente no es una teoría, sin sustento, sino que es como los pueblos han determinado fijar su institucionalidad. Acá es como el pueblo soberano puede manifestarse por sobre los poderes constituidos y fácticos. Acá hay una inversión de la jerarquía. Acá nos han hecho creer que los partidos políticos y sus representantes y quienes detentan el poder político son nuestros jefes. En el fondo nosotros tomamos esta actitud peticionista de solicitarle a ellos que hagan algunos cambios, pero finalmente la última palabra la tienen ellos. Y eso en la teoría política y democrática no es así. Nosotros somos quienes tenemos la última palabra. Nosotros somos quienes le tenemos que marcar a ellos hacia dónde tienen que dirigirse. No ellos a nosotros ni esta actitud tan peticionista. Eh, Hay que emprender que el pueblo soberano es el que se pronuncia respecto de estos poderes fácticos y estos poderes que están constituidos. Eh, es una vergüenza nacional y es un atentado contra la soberanía, que desde el año 1933, con una guerra civil, 1833, perdón, con una guerra civil de por medio ganada por las fuerzas del servicio de los mercaderes, se impidió el ejercicio de una constitución redactada con procesos más democráticos, y así ha sido eternamente todos nuestros procesos. La constitución de 1925 también es precedida por un movimiento social amplio que busca hacer un cambio constitucional, pero es nuevamente aplacada por quienes detentan el poder, imponiendo la constitución de 1925, la constitución de 1980. Creo que no es ni necesario comentar la imposición que viene desde las clases altas. Y finalmente tenemos esta mancha que bien decía Jaime de ser el único pueblo latinoamericano que no ha tenido una asamblea constituyente que fije su constitución. Todas nuestras constituciones han sido impuestas por un pequeño grupo que ha utilizado el marco jurídico para aumentar sus privilegios en desmedro de toda la sociedad chilena. Somos finalmente este único país que no ha tenido esta asamblea constituyente, donde difícilmente nos podemos considerar efectivamente ciudadanos con derechos democráticos, porque finalmente nos hemos dado cuenta en estas imposiciones respecto de las constituciones, incluso también con estos procesos secuestrados por los partidos políticos,
que nuestra realidad es mucho más parecida a una neocolonia sometida a intereses de capital transnacionales que efectivamente una democracia plena que tiene capacidad de autodeterminarse y definir sus propios destinos. Hay que comprender que la Asamblea Constituyente ha sido un reclamo histórico de los pueblos de Chile, no es algo que haya surgido en octubre del año 2019 ni en el año 70, ni incluso en los años que se discutieron para atrás. La Asamblea Constituyente ha sido un reclamo histórico que fue en algún momento protegida por Bernardo O'Higgins, Ramón Freire, Balmaceda, Camilo Enrique, Andrés Bello, Vicuña Maquena, o sea, todas las fuerzas democráticas que se opusieron a la dictadura, incluso Frei Montalva con todo su carácter em, sedicioso que pudimos comprobar, reclamaron por una asamblea constituyente. Y se entendía que este cambio, que había que generar un cambio constitucional y que este cambio constitucional no podía ser de cualquier modo, sino que tenía que ser a través de un proceso democrático donde donde los ciudadanos se encuentren en un proceso de deliberación y puedan construir el proyecto de país que nos permita cambiar la realidad. Esa es la idea de vivir un genuino proceso constituyente. Esta posibilidad de que los ciudadanos se encuentren en una conversación, en una deliberación y entre ellos decidan hacia dónde y cómo cambiar el proyecto de país. La necesidad del cambio en una constitución es porque también la vieja institucionalidad ya ha caído en una crisis, por lo que no puede ser o sea, esta institucionalidad que está en crisis, que está completamente deslegitimizada, no puede ser esta institucionalidad la que nos fije el camino de cómo hacer los cambios. Esta institucionalidad viene con todos sus traumas, mañas, malos hábitos que ocasionaron la crisis. Entonces no puede ser ella quien nos fije los caminos cómo resolverla. No solo carece de un sentido racional, sino también teórico, ya que quienes detentan, como hablábamos antes, el poder constituyente originario, o sea, la potestad del pueblo de de cambiar la constitución desde su propia raíz, son los pueblos, son los soberanos. Cuando la correlación de fuerza es favorable, tenemos la facultad de constituir, destituir poderes y resolver los problemas sociales de las grandes mayorías. Ahora, cuando un proceso, como fueron los que vivimos, se enmarca dentro de la vieja institucionalidad, y es la vieja institucionalidad la que fija las normas y los límites de funcionamiento de los nuevos órganos redactores, esta hereda su calidad constitucional, de servir solamente a la clase dominante o para el fin que fue impuesto. Sin embargo, cuando un proceso constituyente es genuino y viene de abajo, no puede estar limitado por la Constitución o las limitaciones o forma de funcionamiento van a ser facultades propias de este órgano redactor que se les va a autodesignar. Este órgano redactor debe tener un carácter autónomo, sin que puedan existir superiores jerárquicos, más allá de la jerarquía que ejerzan los pueblos organizados, que son los soberanos finalmente quienes están directamente mandatando los cambios. Es desde ahí que surge un poco la necesidad de hacer una asamblea, de hacer primero un cambio a la constitución actual y que este cambio se haga a través de una asamblea constituyente, que efectivamente nos permita transitar en un proceso largo de conversación, de deliberación, donde nos demos cuenta cuáles son las necesidades urgentes, cuáles son los proyectos de cambio, y desde ahí ir construyendo el cambio constitucional, el cambio institucional, y que nos permita de alguna manera ejercer efectivamente nuestro carácter de país democrático, que efectivamente podamos ser nosotros también sujetos de cambio y no solamente un número más en un proceso en un sistema electoral que cada vez genera más desconfianza y cada vez se encuentra más deslegitimizado. Me parece que por ahí podríamos ir respondiendo la pregunta, Jaime. Muchas gracias, Belchi. Sí, es muy importante lo que tú acabas de decir. Y reforzando un poco el tema histórico también, eh, recordemos que el ejército que ganó en la batalla fue un ejército mercenario. Cuando Diego Portales contrata un ejército para combatir al ejército nacional finalmente, ¿cierto? En 1933, la batalla de Iraquay, el que gana es un ejército mercenario. Y de ahí en adelante el ejército de Chile tiene esa impronta, que es un ejército que está, ¿cierto?, en favor de potencias extranjeras finalmente. Y recordemos también las batallas que dio Pedro León Gallo. Recordemos el ruido de sable en los años, al principio de los años 20. Recordemos el periodo corto, ¿cierto?, de este gobierno socialista que hubo 12 días, la parte socialista, en fin. Todos abogaban por una asamblea constituyente, querían cambiar este país porque desde ahí se viene teniendo la necesidad
de cambiar el régimen en el cual uno vive. Y recordemos que esta constitución que hoy día tenemos eh, refuerza el rol de las Fuerzas Armadas, el tema de la AFP está justamente ligado a la constitución, el tema del plan laboral, la salud, la educación, la vivienda, y lo que decía recién Abelchi, los resultados internacionales, y también los quórum para cambiarla, los 2/3. También es súper importante. Es decir, si este país realmente fuera democrático, bastaría con el 50% más uno de los votos. Pero no, resulta que hay una minoría que tiene en su poder, ¿cierto? 1/3 de la población tiene el poder de no hacer ningún tipo de cambio. Y ese porcentaje de los 2/3 también se hizo fuerte dentro de la Convención Constitucional. Y recordemos que el texto de la Convención Constitucional, en uno de sus acápites, decía que había una posibilidad de llegar a una asamblea constituyente. Si tú reunías cierta cantidad de firmas, ¿cierto?, de la votación anterior, podías levantar una asamblea constituyente. Entonces, la pregunta que surge es cómo generar esa soberanía, cómo generar ese poder popular. Jocelyn, finalmente, ¿qué es la soberanía y cómo construimos ese poder popular? Gracias, Jaime, por la pregunta. Bueno, antes de contestar directamente tu pregunta, eh, em, es necesario tener presente que necesitamos consolidar a nuestro favor el cambio de la correlación de las fuerzas. Así poder impulsar este proceso constituyente genuino em, para mejorar, ¿cierto?, las condiciones en nuestro país. Y desde la visión del MAC, un proceso de este tipo está sustentado en fundamentos democráticos, participativos e incluyentes, que sirven para realizar los cambios sustanciales en beneficio de la sociedad con cambios estructurales y no simples reformas superficiales, como por ejemplo la reforma del 2005, ¿cierto? La de Lagos, que permitan transitar de una concepción liberal del Estado subsidiario y sociedad de mercado que beneficia a los más ricos, consagrado en la actual Constitución, a otro sistema, a un sistema jurídico, político, ideológico, que consagre derechos colectivos fundamentales dignificantes. Porque recordemos, ¿cierto?, que una de las consignas que gritábamos en las calles cuando estuvimos en nuestra revuelta social del año 2019 era que la dignidad se haga permanente, ¿cierto? ¿Cómo era, Jaime? Hasta que la dignidad se haga La costumbre. 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 Exactamente. Y con el ejercicio democrático participativo en el marco de un Estado garante de derechos fundamentales que beneficie a la sociedad toda y defienda a la naturaleza del extractivismo depredador, que también es sumamente fundamental poder recuperar, ¿cierto?, nuestras riquezas para que detengamos la destrucción de la misma. Y en estos cambios, o estos cambios, mejor dicho, son posibles a través de una constitución redactada y defendida por una genuina asamblea constituyente, con la claridad y fuerza electoral suficiente para construir un nuevo poder, para realizar un proceso constituyente verdadero que sobrepase el proceso o los dos procesos impuestos por el poder constituido, que lo único que pretende es mantener el sistema opresor. Y cuando hablo de un proceso constituyente genuino me refiero a un proceso impulsado, organizado, eh, redactado, ¿cierto?, por el pueblo, y no como estos dos procesos constitucionales que nos impulsó este poder constituido y que terminaron siendo un rotundo fracaso. Solo una genuina asamblea constituyente nos permitirá transformar estos problemas en oportunidades para construir una democracia más participativa y representativa, ¿ya? Eh, Nosotros como Movimiento Asamblea Constituyente hemos trabajado durante años para promover la soberanía y autodeterminación del pueblo.
Y nuestra propuesta se centra en establecer mecanismos de participación popular vinculante que permita a la ciudadanía influir directamente en la creación, reforma o derogación de las normas jurídicas. Y esto significa que los ciudadanos no solo eligen a sus representantes, como es hoy en día, sino que también tienen voz y voto en las decisiones que afecten a sus vidas. Entonces nosotros como movimiento lo que proponemos es justamente este mecanismo que es la Asamblea Constituyente, la cual no es un fin en sí misma, sino más bien una herramienta para lograr una constitución que nos permita, ¿cierto?, deliberar y expresar las necesidades e intereses individuales y colectivos de nuestra sociedad. Y este organismo político supremo permitiría que la opinión y movilización ciudadana se traduzca en acciones concretas que nos permitan recuperar la soberanía popular del poder constituyente originario. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la soberanía popular, cierto? Y bueno, la soberanía popular tiene tres elementos: territorio, pueblo y poder. Y cuando hablamos de poder comunicacional, de dialógico, económico y político, que reconoce la suprema potestad que tienen las ciudadanas y ciudadanos para organizar las instituciones del Estado y garantizar el funcionamiento conforme a sus intereses por encima de cualquier injerencia fáctica interna o extranjera. La soberanía es la capacidad de las personas que habitan un territorio, organizadas en comunidades o naciones, para deliberar y adoptar las decisiones concernientes con su convivencia social, económica, política y cultural. Entonces, la soberanía popular es la capacidad fundamental de los pueblos para determinar la configuración del orden político y social, es decir, del pueblo organizado y portado del poder, en función de las luchas e intereses de los distintos grupos que componen y originan el Estado. Entonces, la soberanía se ejerce a través de la participación democrática plenamente participativa. De lo contrario, solamente deberá acatar lo que algunos grupos decidan. La participación integra tres aspectos: formar parte en el sentido de pertenecer, de ser integrante, tener parte, ¿cierto?, desempeñar o asumir un rol en el desempeño de las acciones determinadas. Luego viene tomar parte, entendida como influencia vinculante a partir de las acciones institucionalizadas para que las cosas se hagan para el bien común de la sociedad toda. Entonces, el verdadero proceso constituyente y plenamente democrático consiste en que una multitud de personas tengan el carácter de constituyente, y para ello es necesario un proceso en que las personas adquieran conciencia de sus derechos y se organice para actuar con decisión de cambios, para transformarse en un sujeto social colectivo que promueva, organice y apoye las luchas populares hasta lograr que sea convocada esta Asamblea Constituyente. Es así que un proceso constituyente se va conformando desde la base social. Adelki lo dijo en algún momento, ¿cierto? Desde las distintas agrupaciones, asambleas, organizaciones territoriales, sociales, culturales, sindicales, estudiantiles y profesionales. Esta capacidad política, organizacional, intelectual, ¿cierto?, y de ética de constituir algo nuevo, se obtiene a través del diálogo y la deliberación política, a través de un ejercicio plenamente democrático que exprese la voluntad del poder constituyente, algo nuevo que venga en un beneficio colectivo. Y estas características son las que van convirtiendo al poder de las bases populares en originario y soberano.
son tutelajes de los poderes constituidos dominantes fácticos y de sus élites políticas, bancarias, empresariales y militares. Un proceso de este tipo puede surgir en el intercambio de ideas sobre dignidad y justicia social, con la convivencia territorial local, regional y nacional y la construcción de organizaciones bien preparadas para cambiar la organización jurídica y la administración del Estado y las políticas generales del bienestar para las mayorías. En la articulación autoconvocada de asambleas locales, comunales, ciudadanas, conocedoras de los temas y problemas claves que afectan a sus comunidades y al país también, sobre temas como trabajo, educación, derecho al agua, la seguridad y todos los temas sobre la vida digna, el buen vivir y en la práctica democrática y la autoformación para la deliberación propositiva en movimientos sociales, en círculos constituyentes territoriales y con actividades en distintos sectores de la vida social. Además, la propuesta que nosotros hacemos, ¿cierto?, de asamblea constituyente, también incluye varios mecanismos de participación ciudadana. De hecho, nosotros, la participación que tuvimos en la Convención Constitucional, la primera, fue presentar una iniciativa popular de norma, que lo que nosotros estábamos entregando era justamente todas estas formas de participación ciudadana, que no es solo ir a una urna y depositar el voto. Y entre ellas, por ejemplo, incluye la iniciativa de revocatoria de mandato, que nos permitiría a los ciudadanos destituir a representantes que no cumplen sus compromisos y el mandato popular. También se propone la iniciativa popular de norma, la consulta popular y el referendo nacional. Todos ellos mecanismos de participación ciudadana que son fundamentales además para garantizar y fortalecer la confianza en las instituciones, que además hoy en día, con tanto tema de corrupción, están bastante, o sea, están por el suelo en realidad. Ya hoy en día nadie confía en la institucionalidad y este mecanismo, ¿cierto? Esta herramienta que es la Asamblea Constituyente nos puede ayudar a recobrar la confianza en esta institucionalidad. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir hacer los cambios profundos, ¿cierto? Para tener un mejor vivir. Entonces la iniciativa también busca promover la democracia plena, que respete la diversidad cultural y social en Chile, asegurando que todas las voces sean escuchadas y consideradas en este proceso político. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Jocelyn. Sí, nos queda bastante claro lo que es el poder popular y la soberanía. Cuando dábamos comienzo a la transmisión, hablábamos de las fechas de octubre, y se nos quedó en el tintero la mayor manifestación que ha habido en el país, que fue un día 25 de octubre. Y justamente lo enlazo con el tema del poder popular y la soberanía. En ese momento, yo no recuerdo el nombre del abogado, pero estableció que tanta gente pidiendo asamblea constituyente en la calle equivalía, ¿cierto?, como a un mandato para que el gobernante hiciera un llamado a plebiscito. Porque no solamente formalmente se pueden hacer llamados a asamblea constituyente, sino que la gente, ¿cierto?, ejerciendo su poder de convocatoria, autoconvocada, puede salir a las calles y solicitarla. Y eso ya sería un establecimiento de que la necesidad de un plebiscito por asamblea constituyente. Y me detengo ahí porque el tema que vino después, empezamos a conocer, luego del estallido, los atropellos de los derechos humanos. Empezamos a conocer el tema de las víctimas. Empezamos a conocer la represión de Fuerzas Armadas, Carabineros, en fin. Y quería llevarlos un ratito, por lo menos, a esa reflexión, porque es importante recordar lo que sucedió el 18 de octubre, hace 5 años atrás, porque las condiciones de vida de ese 18 de octubre han
han empeorado. Tenemos nuevas leyes represivas en las cuales hay casi impunidad para Carabineros. El pueblo mapuche sigue viviendo en represión. No se han acatado los crímenes de las personas que fallecieron, que son cerca de 40 y tantas personas que murieron. No está claro el tema de los crímenes. Eh, los supuestos agresores de derechos humanos están libres. Hay gente que perdió la vista, que perdió total o parcialmente la vista, y esas culpabilidades no han respondido a la justicia. En fin, y eso también se vincula con el país en el cual estamos viviendo y la necesidad de que la gente pueda establecer un marco jurídico decente como un país normal para poder ejercer, ¿cierto?, la justicia ante estos atropellos. Porque estamos viviendo, como tú lo decías recién, Jocelyn, con el tema de la corrupción, una impunidad gigantesca. Una impunidad gigantesca. Entonces, se nos cae todo el telón de que este país era, ¿cierto?, los jaguares de Latinoamérica, que no había corrupción, en fin. Y bueno, no había corrupción porque no se sabía. No es que no hubiera corrupción, sino que no habían sido develados ciertos hechos. Y con respecto al tema de los 5 años de la revuelta, eh, todavía, sabes tú, hay varias asambleas que siguen funcionando, ya sea de forma presencial o virtual. Hay asambleas que no se cerraron, que siguen ahí vigentes. Y de esas asambleas, en la población de La Victoria, ¿cierto?, habían también unas asambleas que también fueron allanadas hace poco tiempo atrás. Es decir, el mensaje que nos quiere dar el poder es que si la gente se organiza, va a sufrir ese tipo de consecuencias. Entonces, ¿cómo enfrentar? ¿Cómo hacerle frente a esta represión 2.0 que le llamo yo? Puesto que estas leyes represivas no estaban en el tiempo del estallido, y si la gente hoy día se decidiera salir a las calles a manifestarse nuevamente, tiene que estar clara en que hoy día Carabineros tiene impunidad total, y las Fuerzas Armadas igual. Entonces, la gente que salga conscientemente a protestar en las calles, finalmente se va a estar jugando el pellejo, y va a ser muy delicado. Va a ser muy delicado porque si se llega a esa opción ya es límite. Y todo está apuntando a que eso es lo que quieren, al parecer. O sea, establecer un nuevo estallido para generar leyes aún más represivas. Esa es mi perspectiva pesimista. Pero no sé, comentemos por lo menos un par de minutos este tema del estallido que es relevante en esta fecha. No sé, Sí, Lorenzo. sí, me cuelgo ahí de tus palabras, Jaime. Efectivamente, es difícil pensar en levantar una asamblea constituyente o un proceso constituyente que no venga de la mano de una gran movilización popular. Eh, yo recuerdo que antes de ese 18 de octubre, la gente que vivíamos viendo en las noticias como de la concertación con Chile Vamos, vivían echándose la culpa uno al otro, que los cambios no podían ser posibles porque ellos no se podían poner de acuerdo. Y vimos después del 18 de octubre, cuando la ciudadanía puso en jaque a los poderes políticos, como en un día estaban todos sentados en la misma mesa de la mano, llegando a los acuerdos que supuestamente eran imposibles de llegar. Ellos llegaron de la noche a la mañana, el 12 de octubre, el 12 de noviembre, perdón, tenemos del año 2019, tenemos la presión de parte de todos los partidos que se llamaban no oficialistas, por ponerle un nombre, que solicitan una asamblea constituyente, y a los 3 días esos mismos partidos estaban sentados firmando una convención constitucional que era completamente distinta. Toda esa posibilidad de generar esta posibilidad de cambio se dio por la movilización popular. Y efectivamente es difícil pensar en cómo volver a convocar una gran movilización popular cuando vemos que aquellos que hicieron posible esa movilización, muchos, o no muchos, pero hay una gran cantidad que sufrió o pérdidas oculares o sufrió violaciones a sus derechos, a los derechos humanos, que vimos que también tuvieron un carácter de sistemático. Y además vemos también cómo aquellas denuncias que se hicieron no llegaron a buen puerto, donde también vemos efectivamente quienes efectuaron estas violaciones a derechos humanos libres y a quienes trataron de hacer una resistencia presos. Entonces es difícil pensar en cómo convocar una nueva movilización si tenemos abandonados a quienes pusieron su cuerpo. O
O sea, nosotros, yo creo que todas las personas que de alguna manera u otra estuvimos en ese proceso de movilización, que estuvimos en las calles, nos dábamos cuenta que sin esa primera línea que en algún momento todos la levantamos como héroes, eh, fueron ellos quienes lograron mantener la posibilidad de hacer una movilización. Carabineros te reprimía y no te dejaba juntarte, no era, después los medios de comunicación trataron de inventar de que en el fondo esto era, la gente se juntaba, se generaban desmanes y ahí aparecía Carabinero, ¿no? No era así. En el fondo la gente se juntaba, aparecía Carabinero y en la lucha aparecían algunos desmanes como parte también de un proceso de caos que se vivía en esa resistencia contra Carabineros, pero fueron esas primeras líneas las que hicieron posible las movilizaciones, que hicieron posibles que la gente se juntara, que estuviera durante horas con las calles tomadas. Eso fue gracias a que hubo gente que puso su cuerpo frente a los balines de goma, frente a los carros lanzaagua, frente a la represión brutal que vivió Carabineros. Entonces es difícil pensar cómo vivir eso, especialmente si uno considera que las herramientas actuales que entrega la Constitución tampoco son respetadas. O sea, dentro de las pocas herramientas democráticas que entrega la Constitución, entrega el carácter supuestamente vinculante que tiene el plebiscito. Y estuvimos conversando, hay un plebiscito del año 2020, donde el 78% de la población dice que quieren cambiar la Constitución de 1980 y quieren que ese cambio sea a través de un órgano autónomo. Y el día de hoy es como que ese plebiscito se lo metieron en un bolsillo. En ese plebiscito nunca nos preguntaron que si el proceso fracasaba era nuestra última oportunidad. Y hoy día el tema constituyente no está en la mesa. Nos hicieron creer que no era lo que queríamos. Supuestamente nos trataron de cambiar un poco la perspectiva, obviamente con todo el manejo que tienen de los medios de comunicación y el velo mediático que también se produce, también con la urgencia y las necesidades que se están viendo en los territorios, con incendios, con problemas de alimentación, con problemas de represión en el caso de los pueblos mapuches. Es difícil sentarnos a volver a pensar cómo organizarnos cuando estamos tratando de volver a sobrevivir. Entonces, cuando vemos que hay una constitución que nos entrega muy pocas herramientas democráticas y cuando ejercemos esas pocas herramientas democráticas tampoco tienen un efecto, nos damos cuenta que en realidad son reglas del juego falsas. Cuando vemos también estos escándalos de corrupción donde están todos vinculados, los poderes atravesados, están metidos fiscales, jueces, políticos, es difícil pensar en cómo ocupar la institucionalidad misma para generar los cambios dentro de esa institucionalidad. Esa institucionalidad fue impuesta para específicamente no permitir los cambios. Hay que recordar que dentro de las lógicas que llevaron a Jaime Guzmán y a su grupo redactor, me acuerdo no lo recuerdo textual, pero Jaime Guzmán en algunos de sus puntos establecía que la democracia chilena había gozado de una muy buena salud hasta el momento que las grandes masas acceden a ella. Él entiende que en el momento que las grandes masas acceden a la democracia chilena y se percatan que el sistema no les era favorable, decía que se volvían susceptibles de ser presa de ideas extremistas. En el fondo daba a entender claro, que la democracia tenía que ser para algunos pocos, porque en la medida que fuera para todos iban a querer cambiarla. Y eso es un poco la situación que vivimos actual. Entonces me parece que es relevante que en este proceso de juntar fuerza, de efectivamente ir encontrándonos, también debemos ver cómo proteger a aquellos que hicieron posible también abrir este nuevo hito en la historia constituyente chilena, en esta historia de lucha que tiene más de 200 años, que no es una lucha que haya partido ahora, no es una lucha que vaya a terminar mañana, es una lucha larga. Nunca ha sido fácil para ningún pueblo ser libre. eh, la autodeterminación nunca ha sido algo que se haya conquistado de manera fácil. Y debemos seguir en ese proceso porque la posibilidad, el triunfo, la meta final es muy grande. O sea, la posibilidad que como pueblo podamos decidir nuestros propios destinos es una meta que se ha buscado por 200 años y va a seguir costando, pero en algún momento se va a lograr en la medida que vayamos juntando estas fuerzas. Y para juntar estas fuerzas es determinante efectivamente que no abandonemos a aquellos que hicieron posible y a aquellos que el día de mañana también nos vamos a encontrar nuevamente en las calles levantando la bandera de la Asamblea Constituyente, porque entendemos que es la única manera de hacer un cambio estructural que efectivamente permita un cambio en las vidas de nuestros ciudadanos y ciudadanos. ¿Qué hasta ahí, Jaime? Gracias, Adelchi. Jocelyn, ¿cuál es tu apreciación a 5 años de la revuelta y todo lo que hemos conversado en este momento?
Estás con el audio apagado, yo sé. Ahí sí. Gracias, gracias. La primera reflexión que yo quiero hacer es que nuestra revuelta social no se terminó ni se apagó porque la gente se aburrió de estar en la calle, ¿ya? Tampoco se terminó porque nos solucionaron los problemas eh, que nos llevaron a alzar la voz y a salir a las calles. La revuelta social se termina porque nos imponen una pandemia y nos encierran en nuestras casas. No debemos olvidar que la mayor manifestación, la más grande, donde salieron más de 2 millones de personas solo en Santiago de Chile, la capital, fue el 8 de marzo de 2020. Estamos hablando de una revuelta social que empieza el 18 de octubre de 2019, que el 15 de noviembre se reúnen los políticos y nos presentan esta pantomimia de nueva constitución a través de 2 procesos, cuál de los dos más tramposo, pero la gente siguió en las calles y fuimos impulsores no solo de sacar a la gran mayoría de los chilenos de sus casas a manifestarse y a tocar la cacerola, sino que empezaron a levantarse movimientos sociales no solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Yo recuerdo que después del de Chile vino el de Colombia, que las fuerzas policiales utilizaron el mismo mecanismo que en Chile para reprimir, volándole los ojos a los jóvenes. Porque ese es un tipo de represión sistemática y que viene de la escuela de Estados Unidos, que les viene a enseñar a los policías y militares de Latinoamérica a cómo reprimir a la sociedad, pero de una manera en que no se nos olvide nunca lo que nos puede pasar si volvemos a alzar la voz y nos volvemos a revolucionar. Si no, eso no fue solo Colombia, también, no sé si se acuerdan ustedes del fenómeno que provocaron las tesis, donde en Francia, en España y en países como Turquía y otros países musulmanes salían las mujeres a cantar el himno de las tesis. Países musulmanes donde las arrastraban por el suelo y se las llevaban detenidas y no sabemos si esas mujeres estarán vivas por atreverse a cantar el himno de las tesis en las plazas públicas. Y por lo mismo yo creo que surge el coronavirus, porque para mí es un virus de laboratorio creado a propósito y guardado para cuando fuese necesario, y este era el momento que el poder constituido y hegemónico necesitaba para poder encerrar a todo el mundo en sus casas. Y nos tuvieron 2 años encerrados. Entonces, yo entiendo también que cueste que la gente se reorganice y que vuelva a alzar la voz porque estuvimos 2 años completamente encerrados. Y el ser humano es animal de costumbre, nos gustó el encierro. Yo todavía trabajo en mi casa, imagínate. ¿Mm? Entonces, después de 5 años que hemos estado paralizados, ¿cierto?, en la movilización y no hemos logrado reorganizarnos, hoy llegó el momento. Han pasado 5 años y nosotros tenemos que volver a reorganizarnos, volver la asamblea territorial, al cabildo, a la organización, la junta de vecinos, en el club deportivo, con los apoderados del colegio, ¿cierto? Los cabros en la universidad, en la enseñanza media. Tenemos que volver a tener la capacidad de organizarnos y que esta vez nos pille organizados, porque el 2019 la revuelta social no nos pilló organizados, por lo tanto no teníamos un, no me gusta hablar de líderes, pero sí una voz que representara todos los quehaceres del pueblo. Y no lo teníamos porque no estábamos organizados y no estábamos unidos. Y ese es el llamado que nosotros tenemos que hacer a la ciudadanía, a volver a organizarse, a volver a conversar, a deliberar, a dialogar. ¿Para qué?
para que podamos impulsar el proceso, así como decía Jaime, efectivamente, un abogado, no recuerdo su nombre, señaló, era un abogado prestigioso, constitucionalista, señaló que el solo hecho de que la gente alzara su voz en la calle exigiendo asamblea constituyente era el poder originario que estaba levantando su voz y el poder constituido debía acatar. Si nosotros nos sabemos organizar bien, podemos volver a alzar la voz y exigir una genuina asamblea constituyente. Es un proceso largo, no puede ser de un año como la convención, ni de 9 meses como la otra cuestión mixta que nos presentaron en la segunda oportunidad. No, porque tú en 9 meses, en un año, no logras deliberar, no lo logras. Tiene que ser un proceso largo, un proceso primero de formación, educación, para que la gente logre sentirse partícipe, que tiene voz, que tiene voto y que puede también deliberar y que su opinión es importante. Así que ahí está el llamado, porque efectivamente hoy en día tenemos leyes más represivas, sí, tenemos leyes más represivas, leyes en contra de las personas que viven en campamento, ahora leyes en contra de las personas que nos manifestamos, porque la ley Naín Retamal no era para combatir la delincuencia. Señora, no le crea el poder constituido. La ley Retamal no es para combatir la delincuencia, es para atacar la manifestación. Es para que no nos atrevamos a salir a las calles porque el policía tiene manga ancha para sacar su arma y dispararte y salir libre de polvo y paja. Pero tenemos que buscar la forma de cambiar eso, porque yo creo que esa ley es inconstitucional. Y en algún momento vamos a encontrar la forma, el mecanismo de presentar una inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque esa ley no debería existir. No puede haber legítima defensa privilegiada en un Estado de derecho y democrático como el nuestro. Así que ahí también un llamado a los abogados a podernos organizar y buscar la forma de poder bajar esa ley por inconstitucional. Y a la gente decirle que se atreva a reunirse, tenemos que hacerlo, no podemos permitir que sigan vulnerándonos como lo están haciendo. Eso, Carlos. Muchas gracias, Jocelyn. Hemos dado una vuelta bastante amplia sobre la temática que hoy día nos proponíamos, que era establecer la Asamblea Constituyente como una lucha vigente. Recordar también, a 5 años del estallido, todo lo que sucedió ahí, homenajear evidentemente a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a todos los que estuvimos en las calles, porque si lo hicimos una vez, podemos hacerlo 2 veces. Y hacerlo esta vez por los que vienen, ya no por nosotros. Nosotros ya pasamos, pero por los que vienen. Entreguémosle un país decente. Yo creo que esa debe ser la meta. Hablamos del contexto histórico, hablamos de lo que es el poder popular, en fin. Y quisiera cerrar la transmisión, ¿cierto?, con una pequeña reflexión sobre ustedes, del programa de hoy en día y llamarlos, evidentemente, a estar en la próxima transmisión del Movimiento Asamblea Constituyente. Adelchi, por favor, parto contigo para el cierre. Muchas gracias, Jaime. Sí, en realidad también hacer presente efectivamente que esto es un proceso que sigue abierto, es un proceso que no está cerrado, que como dices tú, necesitamos volver a encontrarnos con la fuerza que nos permita este cambio y no solo volver a levantar el proceso, sino que la próxima vez que volvamos a abrir la posibilidad de un cambio constituyente, nos tiene que pillar mejor preparados. Nos tiene que pillar con procesos de deliberación en la base social, nos tiene que pillar organizados, vinculados entre todos, porque finalmente si hay algo de experiencia que nos queda con estos procesos constitucionales fallidos, es que fueron secuestrados por las clases políticas, no le permitieron la deliberación a la base social y eso de alguna manera u otra tiene que ser también nuestro principal argumento a la hora de organizarnos, que esto no sea solamente juntarnos por juntarnos para hacer el reclamo y después irnos para la casa como pasó acá.
Acá había un gran proceso, una gran movilización, y en la medida que sentimos que se había, o mucha gente sintió que su candidato había quedado quizás en la convención, y nos fuimos para la casa, y los candidatos de la convención también muchos defendieron su trinchera. Acá nosotros lo que tenemos que tener la próxima vez que nos pille un proceso constituyente es que nos tiene que pillar con la fuerza necesaria para que nosotros podamos mandatar, podamos ejercer presión, podamos decidir nosotros sobre quienes estén en ese órgano redactor. Y para eso necesitamos tener un proceso de movilización y un proceso también muy fuerte de educación popular, porque en el fondo lo que necesitamos es que todos podamos hablar del tema. Acá se ha tratado de imponer la lógica de que solo los expertos pueden hablar, y vimos la experiencia de los expertos, o sea, un proyecto constitucional con errores de redacción que parecían en algunos casos trabajos que no alcanzan ni siquiera al nivel universitario. O sea, acá habían problemas de cita a normas que no existían, o sea, habían problemas de redacción grotescos. Entonces acá ya nos dimos cuenta que no necesitamos súper expertos, sino lo que necesitamos es encontrarnos, conversar, porque la única manera de cambiar la realidad es conocerla, y en la medida que no nos encontremos para conocer efectivamente lo que pasa en los territorios, lo que vive la familia chilena real en el día a día, no vamos a poder conocer esa realidad y no vamos a poder transformarla. Creo que nosotros como movimiento Asamblea Constituyente hemos tratado en estos años de crear a través de estos mismos espacios con el foro y otros encuentros, talleres, hemos tratado de dotar de espacios que nos encontremos como ciudadanía para que aprendamos nosotros a levantar nuestros propios pensamientos, a levantar nuestras propias ideas, y también desde ya hacer la invitación a todas las organizaciones que estén que como mucho, como no me acuerdo cuál de ustedes dos nombró, que organizaciones que siguen vivas, que siguen vigentes, que siguen en pos de hacer cambios estructurales, de querer cambiar las cosas. Los invitamos. Nosotros tenemos talleres que de alguna manera sirven para entregar herramientas de autoformación y también de liberación interna, y en ese proceso de talleres, en ese proceso de encuentro, nos iremos, valga la redundancia, reencontrando con aquellos que estén dispuestos a hacer cambios. Y en la medida que veamos que cuánta fuerza vamos juntando, veremos qué tan posible sea volver a levantar un proceso constituyente, pero creo que nuestra principal misión tiene que ser que este proceso efectivamente venga de una deliberación en la base social. Estar atento a que va a volver a ser intentado, si levantamos un proceso, de nuevo va a ser intentado ser secuestrado por las clases dominantes. Nos van a volver a vender una serie de cosas, los medios de comunicación van a estar todos a favor de reprimir este proceso, porque hay que entender que un proceso profundo y de cambio estructural es lo que nos va a permitir es vivir la verdadera independencia de Chile. Un verdadero proceso así nos puede permitir hacer un proceso emancipatorio donde efectivamente nosotros como país, democráticamente, decidamos cuáles son nuestros propios destinos más allá de la injerencia extranjera, más allá de lo que nos impongan pequeños grupos en favor de sus propios privilegios. Así que creo que me quedo con eso, con la idea de que en este proceso juntar fuerza también vayamos viendo cómo nos dotamos de este conocimiento, cómo nos vamos encontrando en la deliberación. Y como dije antes, esta es una lucha que lleva más de 200 años, no va a terminar mañana, y el día que logremos levantar una asamblea constituyente, además, vamos a tener que mantener esa fuerza vigente para que después esa asamblea constituyente se haga carne. Esto no es solamente levantar una asamblea e irnos para la casa, porque después de que se levanta un proyecto constituyente, vienen todas las normas que van a redactar esa asamblea constituyente, va a venir autoridades que van a ser elegidas, así que creo que la próxima vez que nos encontremos, que sea para no soltarnos más. Y eso creo que debería ser nuestro principal objetivo. Muchas gracias, Berchi. Sí, hay que construir ese poder popular que comentaba Jocelyn, hay que volver a reunirse, hay que volver a conversar, hay que generar muchos más medios de comunicación. Ahí tenemos un déficit gigantesco. El canal nacional, es cierto, que debería ser la representación de las necesidades de la población, es un canal de libre mercado, ¿no? O sea, no hay, ni siquiera hay cultura en ese canal. Con eso se lo digo todo. Así que hay que impulsar el tema de los medios. Jocelyn, por favor, tu reflexión final para el programa. Gracias, Jaime. Bueno, la necesidad de una asamblea constituyente es urgente y completamente justificada.
no solo se trata de crear un nuevo marco legal, sino de restablecer la conexión entre el pueblo y las instituciones. Garantizar la representación de todos los sectores de la sociedad y construir un futuro en que la dignidad humana y los derechos fundamentales sean el centro de la normativa institucional. Como dijo Jaime, esto no es para nosotros, es para las futuras generaciones. La Asamblea Constituyente es un paso esencial para hacia una democracia verdaderamente participativa y democrática, para construir un futuro más justo para todos los chilenos y chilenas, ¿ya? Es el desafío que esta coyuntura y las que vengan en el futuro nos exigen, y nos exigen continuar mejorando la correlación de fuerzas populares con unidad programática en las acciones de los movimientos sociales, políticos y culturales. La nueva constitución solo se construye con una asamblea constituyente soberana, paritaria, desde el pueblo, con las bases sociales, culturales, trabajadoras, políticas, territoriales y comunales. Así daremos solución a las demandas que concreten, ¿cierto?, la dignidad ahora y para las futuras generaciones, como lo dijimos anteriormente. Así que a organizarse, reorganizarse, a deliberar, a juntarse, ¿cierto? Y a tomarse las calles otra vez. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Jocelyn. Sí, y me quedo con ese grito que todos cantamos en las calles, que decía que se necesita de forma urgente una asamblea constituyente. Ese grito no ha dejado de ser necesario, ese grito sigue vigente, porque basta con mirar este país como está hoy en día y, y basta con pensar en que podría ser un país normal. No queremos un país del primer mundo, queremos un país decente, ¿no?, para poder vivir. La semana pasada tuvimos un foro muy interesante sobre el tema de la corrupción, en el cual Juan Carlos Gómez Leyden decía que era una democracia protegida, y con lo que hemos conversado hoy día podríamos decir que es una dictadura protegida. Entonces, estamos muy mal en cuanto a la percepción misma de lo que es este país en realidad. Y eso también es parte del tema de los medios de comunicación, que quizás lo podríamos tocar en algún futuro encuentro acá en el foro del Movimiento Asamblea Constituyente. No me quiero despedir, no sin antes decir y dar las gracias a las organizaciones que están retransmitiendo este foro, a Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Comuna Debate Pudahuel, La Lista del Pueblo, Urraca Semaus, Debate Público Valparaíso, Movimiento Asamblea Constituyente, Exterior con la Asamblea Constituyente, Magazine Latino, desde Suecia y otras redes compañeras de regiones y fuera de Chile. Nosotros ya nos despedimos hasta el próximo día sábado a las 20 horas. Muchas gracias por sintonizarnos. Muy buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, gracias.